Patrona, yo la veo a usted también ubicada. Es que para ella es un honor vivir en la casa donde unos vergajos vinieron y pusieron todo el buche para liberarnos a todos. Ole, ¿usted cómo fue que llegó aquí? Bueno, esta es una historia que tiene casi 100 años. Bueno, La historia, ¿no? La historia, sí, sí. Aunque yo fui la que le di las pomadas a Amparo Grisales, pero bueno, eso es otra historia. Exagera la de Río. ¿Cómo llegamos por acá? Hace 100 años, digamos, cuando fue el centenario de la independencia, se armó algo parecido a lo que está ahorita, es decir, el fervor, que llaman el fervor patriótico, ahí se le salen todos los historiadores, los de a veras y los que aprovechan es el momentico, ¿no? Bueno, y entonces empezó a haber un boom de todos estos temas también, de hablar de Bolívar, de Santander, de Policarpa no, de Nariño, de todos estos patriotas. Resulta que para esa época se hablaba prácticamente de esos personajes que estoy hablando ahorita. Sin embargo, es precisamente donde empiezan a surgir nombres nuevos, sobre todo de mujeres. Que es que eso es lo que uno dice, ¿por qué no nombraban las mujeres? ¿Es que no hubo mujeres? Y lo peor, les tocaba hacer las dos jodas. Lavaban, planchaban, cocinaban, pues ahí, tenían pues allá los zumbambicos y aparte salían pues allá a la guerra. Ayudar también, sí, es que entonces, y a todas esas mujeres, a ninguna se nombraba. Se empezó a nombrar de pronto a Manuela Beltrán, de pronto a Policarpa Salabarrieta y eso, pero por ejemplo todas esas de Boyacá, todas estas de Galán, de norte de Santander, de todas estas regiones, no se decía nada. Pero entonces ya empieza como que la gente a contar cositas y entonces es donde se empieza a hablar de una mujer santanderiana que se llamaba Antonia Santos y Plata. Bueno, cuando esa época, en Santander también, a raíz de todos estos movimientos, surgió la Academia de Historia de Santander, de la cual hizo parte un pinchotano que se llamaba Pascual Moreno Guevara. Era un tipo bastante letrado porque él era pedagogo. Cuando eso ya de pedagogo era como decir hoy el... No, y ese no era cualquier pendejo. No, en ese tiempo sí tenía que saber para atrás y para adelante cómo era la joda. Exacto. Y a él le gustaba mucho la historia y él fue uno de los socios fundadores de esa Academia de Historia de Santander. Eso es parte de la historia de Pinchote. Y resulta que entonces él, dentro de todo este boom, dijo, ¿cómo así? Los Santos Plata, para esa época no se sabía que la familia Santos Plata había vivido en El Socorro, había vivido en Pinchote y había vivido en Cincelada, Coromoro, hoy Coromoro. Pero no se sabía exactamente en cuál de las 3 etapas había nacido la chinita. Entonces no se sabía, entonces eso se peleaban y aún hoy en día todavía hay disputas por ese tema. Y entonces él, como pinchotano, se propuso a escarbar por allá todos los libros viejos de las parroquias de Socorro, de Pinchote, incluso de San Gil y de Charalá y Coromoro y todos esos lados. Y entonces imagínense, se encontró la partida de bautismo aquí en Pinchote. O sea, le cayó la jeta para allá todos. Claro, y él allá en la Academia de Historia fue y la mostró y eso fue un acontecimiento, eso fue hace 92 años. Y así es como, digamos, empieza a hilarse, a desenredarse un poco todo este enredijo que había. Después de eso, bueno, él murió como en el año 39, más o menos, 1939. La familia de los Moreno eran todos de profesores, de maestros, de pedagogos, es decir, les gustaba toda esa vaina de enseñarle a los demás. Y entonces entre esos había una sobrina. La sobrina de él empezó a ser maestra pues, en los campos. Esa fue maestra de vereda, esa sí era maestra de vereda inicialmente. Y entonces, por aquellas cosas del destino, aparece como maestra en Coromoro y en Cincelada. Ay, hijo de la pelota. Y por allá fue maestra y allá toda la gente hablaba de las cosas de Antonia Santos, de qué hizo, qué no hizo, del movimiento de que llamaban Guerrilla de los Santos. Ay, hijo de la pelota. Bueno, eso era un movimiento muy bonito, pero entonces ahora como esa palabra la usan mal, entonces por eso toca calladito.
Pero igual esa fue parte de su trabajo y entonces allá todo el mundo le contaba todas las historias. Y bueno, ahorita le muestro el palito para que sepa cómo es la cosa. Y entonces ya allá ella se llenó más de, digamos, ya tenía el tío que era el que había descubierto la partida. Ella encontró cositas y para complemento la nombran maestra aquí en Pinchote. Ay, no, se estaba predestinada, la verdad. Claro, entonces ya cuando ella llegó aquí a Pinchote, en esa época los maestros eran tres las personas importantes del pueblo. El cura, el alcalde y el maestro, sí. Entonces ella pues obviamente llegó ya al pueblo y ya fue maestra del pueblo, entonces ya esto tenía como peso, se dice, ¿no? No era cualquier pendeja. No era cualquier pendeja. Y entonces ella siguió, a ella también le gustaba también todo eso de la historia y esto de ponerse chiros y hacer poesías. A ella le encantaban mucho las poesías y los sainetes. Y entonces ella empezó y se puso a escarbar, iba para allá también al Socorro y escarbando libros también. A ella también le gustaba para allá. Y ella no era solo que los escarbaba, cuando eso no había fotocopiadoras ni nada de esas vainas, y entonces ¿Transcribir la hoja esa mano? Transcribir lo que topaba para allá. Bueno, puerca. y entonces se encontró con un documento muy importante que es una escritura. Ay, calle la jeta. Sí, Cuente a ver. se la encontró la escritura. Y entonces ahí salía que don Pedro Santos en 1784, o sea, ya la niña había nacido, esto le vendió lo que es la casa cural y donde hoy está el templo a la parroquia, al cura, O sea, al que el cura el tuitico momento. esto era de los santos, tuitico. Todo esto, sí. No le digo que eso eran dueños de medio toléngano, decían por ahí antes. Y entonces, bueno, ella encontró ese documento y descubrió que esta casa era la casa de don Pedro Santos y obviamente pues la casa donde nació Antonia Santos. Sí, pues por las hechas, pues tenía que Sí, dar. claro, cuadraba. Entonces, pero para esa época esta casa correspondía también, era parte de la parroquia. Pero era una casa, digamos que cuando los curas no eran tan agallentos, dice uno. Y entonces lo que tenían, por ahí lo tenían era abandonado realmente, y eso pasaba con esta casa. Y entonces estaba así como, pues a veces la arrendaban, eso. Eso Ya las casas, estaba pues ahí a la buena mi Dios. Sí. Manga por hombro, dicen por ahí otros. ¿Sí has escuchado el dicho? Sí, sí, manga por hombro. Pero es que aquí es de los dichos. Y entonces resulta que ella le propuso al cura que le vendiera la casa. Ay, hijo de la pelona. Y entonces así fue, hicieron una negociación. Imagínense, les voy a hacer estas cuentas. Para esa época el salario mínimo era de 18 pesos. Y con esa se tenían que mantener y mantener a todos los de la familia. Y en esos tiempos que tenían día 14. Eso. Y entonces ella se metió en la deuda de una casa que le costó 2,000 pesos. Le vendieron la casa. ¿Tú la vida pagando esa joda? Claro, eso, divide a ver para que vea cuánto valió la casa. Y entonces, pero ahí como pudo, la negoció y se vino a vivir acá, pero empezando no se podía venir a vivir acá, porque esto todo era pisos de tierra. Y entonces, ¿qué hizo ella? Se venía por las noches con una velita así como de esas que están por ahí, y beleceu. Y se venía, prendía por aquí la vela, atrás había mucho tejo de todo lo que se había caído, y entonces ella se traía las tejas por aquí, estos rincones, estos corredores, y con un martilito, parta tejo. Ay, hasta que se acababa la vela. Entonces cuando se acababa la vela, pues me tocaba irse. Bueno, y así fue, ese fue el primer triturado de esta casa. Y así empezó a recuperarla, ya se pudo venir a vivir, se trajo la familia, después se casó, porque después de eso que casó, y arrancó con la casita ya, por lo menos que no se acabara de caer. Y entonces ella siguió y entonces traía historias, pues toda la historia de Antonia Santos, y ya entonces en el pueblo la empiezan a reconocer como la única persona que sabía de Antonia Santos. En esas épocas, porque estamos hablando por allá del 50 y algo, eso es una historia de hace 60 y pico de años, entonces ella, digamos, no había turismo, pero sí, ocasionalmente llegaba gente preguntando por Antonia Santos y por la historia del pueblo, así como pregunta usted, mera pregunta. Vaya echando chisme, bendito sea Dios. Y entonces ella, pues,
empieza, todo el mundo mandaba a la gente para donde ella. Entonces empezó a agarrar la historia. Entonces ella empezaba a contarle la historia, pero como ella tenía su sueldito, pues malito, pero por lo menos para la yuca tenía. Y para ir para un pilincho de carne. Entonces digamos que no necesitaba de que la gente le pagara por ponerse ahí a contar chismes, de veras, como dice usted. Y así fue como ella, entonces la gente le decía por acá, ¿y qué tal que Antonia Santos? Entonces, vayan allá de doña Elvira, vayan allá de la señora Elvira, ella ahí les cuenta. Y así fue como empezó como la historia de Antonia Santos aquí en este pueblo. Y resulta que yo crecí escuchando todas esas historias, porque esa señora maestra era mi mamá. ¡Ay, calle la jeta! ¡Bendito sea Dios! ¿Cómo llama la mamá suya? Ella era doña Elvira Moreno de Cristancho, la maestra de maestros, porque aún ahorita, por ejemplo, el rector del colegio ahorita, ese fue alumno de ella. Y muchos de los que son profesores, ha habido profesores hasta de la Universidad Nacional que fueron alumnos de ella. ¿Esa persona hace cuánto vive por aquí? Pues yo toda la vida, yo también nací aquí. Bueno, cuando eso no nacía uno en las casas, pero digamos que ya no nacía por lo menos me malcriaron aquí. Quedó bien malcriada, Berrionda. Bien. Entonces ahí esa es parte de la historia de cómo recibimos un legado. No, pues uno pues sí heredando toda esa historia, cómo no va a cargar pues con orgullo y se va a poner pues los chiros con toda la propiedad. ¡Ole! Eso. Pues muy bonita su historia, pues muy amable. Entonces, ¿ya? ¿O pues qué más necesita contar? No, pues dejemos ahí para... dejémosles ahí para que vengan para aquí al museo a que les terminen contar la historia. Para que se la vamos a masticar todas y pueden venir a conocerla de primera mano. Así es, aquí los esperamos. Bueno, muchas gracias, Berrionda Martaluz, y muchas gracias por cargar la historia. Pinguita, muchas gracias por venir y conocer y para divulgar, para que todo el mundo sepa qué somos nosotros, quiénes somos y de dónde venimos, para que sepamos para dónde vamos. Esa joda, sí, patrona, ahí estamos.